aquí en Washington, si bien sientes que yo toqué la puerta desde la Madrid para decirle quiero entrevistarlo para hablar de su gestión, para hablar de la transición mexicana, es verdad que por razones periodísticas me resultó imposible esperarme a publicarla en ello. Tengo en mi descargo que le llamé por teléfono para informarle, no para pedirle permiso porque la decisión estaba tomada por mí, que me adelantaría a dar a conocer parte del contenido de esa conversación sobre el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, pues por eso, por razones estrictamente periodísticas, porque había una declaración poderosa que rompía la regla de oro del sistema político mexicano, que era un expresidente de México, diciendo lo que dijo Miguel de la Madrid sobre otro expresidente de México. Oír y tener grabado a un expresidente con las expresiones que usó Carlos Salinas de Gortari era evidentemente un gran acontecimiento noticioso y desde mi punto de vista político. Un expresidente que habló de complicidad, que habló de corrupción, que habló de comunicación con el narcotráfico, que habló de robo, que habló de abuso, que habló de lo que la población mexicana cree de una gestión como la de Carlos Salinas, esta gestión tan contrastante, si queremos adjudicarle una parte modernizadora en lo que fue lo que acabo de decir con anterioridad. Independientemente de lo que cada quien piense del Tratado de Libre Comercio y de las iglesias, etc., hubo un cambio importante en el diseño del Estado mexicano y ya lo podemos analizar si para bien o para mal, pero ocurrió algo trascendente para México. Pero de la mano ocurrieron también cosas tan graves como el tema de la corrupción, como el tema del enriquecimiento indebido, como el tema de la impunidad. Cuando decido divulgar este fragmento de la entrevista con Miguel de la Madrid, señalando a los Salinas de todo esto, de corruptos, de tener relación con el narcotráfico y de todo lo que está en estas páginas, supongo yo, o me imagino que tendrá algún tipo de repercusión. Y digo que es más importante lo que ocurrió que la entrevista misma, porque en efecto hubo repercusión. Y la repercusión a donde nos lleva es a un gran retrato de varias cosas del país que hoy somos. Esta repercusión se dio en estos eternos contrastes de México de una forma luminosa por un lado y de una forma oscura por otro. Cuando se dio a conocer eso, la radio mexicana, la prensa escrita y sus online de esas horas fueron muy definitivos en su cobertura. Fueron muy categóricos respecto a lo que significaba que un expresidente dijera fueron corruptos. El alcance político, y yo digo que debió haber sido ministerial, que no ocurrió así, pero alcanzaba para lo ministerial, debió haber alcanzado para lo ministerial. Pero dejémoslo en lo político y mediático. La repercusión que hubo en la radio y en la prensa fue muy fuerte, fue muy importante, pero en este retrato de ese miércoles, en donde ocurrieron varias cosas, ese miércoles ocurrió que se divulga la entrevista por la radio y antes de que acabara el programa de radio que lo estaba transmitiendo, ya había una delegación de personas que estaban llegando a la casa de Coyoacán del expresidente de México para echar a andar una operación silenciamiento, misma que ocurrió. Vimos cómo un expresidente de la República tuvo que aniquilarse públicamente. Supimos, y el libro en la parte final, en las páginas finales, no reconstruye, retoma, reproduce las crónicas de Reforma, las crónicas de La Jornada, las crónicas de Reporte Índigo, lo que publicó Proceso, los medios de comunicación que reconstruyeron las horas transcurridas en ese mismo miércoles. Se sabe quién fue a la casa de la Madrid, se sabe básicamente en qué contexto de presión terrible este expresidente de México tuvo que ese mismo miércoles enviar a los medios de comunicación un desplegado en donde literalmente se desprendía de su propia existencia pública, se aniquilaba a sí mismo negando haber dicho lo que dijo, negando tener
la salud mental para enfrentar la responsabilidad de sus dichos. A mí me dio pena. A mí me pareció vergonzoso para un expresidente de México el hecho de que haya tenido que salir por las razones que son descritas de alguna manera por la prensa y lo que cada quien haya podido investigar o imaginar. El tipo de presión al que fue sometido Miguel de la Madrid incluía a sus propios hijos que estaban en esa casa de Coyoacán ese mismo miércoles. El caso es que tuvimos una exposición pública muy fuerte, un aniquilamiento público de un expresidente de la República, una carta que me envía ese mismo miércoles Carlos Salinas de Gortari, donde prácticamente me regaña y me dice que soy una abusadora. Y dice que yo abuso de un hombre que es casi un vegetal. No lo dice así, pero prácticamente. ¿De qué se trataba? Se trataba de quitarle la fuerza que tenía que un expresidente dijera lo que dijo. Se trataba de descalificar al entrevistador, se trataba de aniquilar al declarante y con esos dos hechos nulificar el contenido de la entrevista enterito. Como era muy difícil una entrevista de 1 hora y media, ir aclarando punto por punto y decir, bueno, esta parte sí es cierta, esta parte no es cierta, acá sí y acá no, era imposible que dijeran algo así, había que aniquilarlo todo, o intentar aniquilarlo todo, empezando por el expresidente de México. Y de pasadita, pues, darle un raspón a la periodista que, abusando de la condición del pobre hombre, pues se fue a entrevistarlo en su casa. Imagínense qué barbaridad. Entonces, bueno, a donde voy es que este capítulo que está contenido en estas páginas a mí me resultó sumamente revelador, más que revelador, constatador del tipo de ejercicio de poder que hoy puede existir en México. Pudimos ver que un expresidente pudo silenciar a otro expresidente. Pudimos ver que un gobierno de signo político distinto a estos dos expresidentes no movió un dedo, ni siquiera abrió la más mínima declaración ministerial o hizo el menor intento de preguntarle a de la Madrid, oiga, usted dijo que tenía el hermano del expresidente comunicación con el narcotráfico y que el presidente lo sabía, ¿podría darnos alguna otra pista? Con todo respeto, no hubo, hasta donde se sabe, la más mínima intención de abrir una puerta en un tema en donde creo que si se tratara de una encuesta, que no lo planteo en esos términos, pero si se tratara de la percepción general, pues creo que habría muchos motivos para hacer una investigación precisamente de qué está hecha una fortuna, de qué está hecha una circunstancia que a todas luces es muy favorable para una familia como las Salinas de Gortari, que a lo largo de la historia pues son personas que se han dedicado, se supone, al servicio público, y del servicio público, se supone, no se hacen esas fortunas. Y si no es así, había materia para investigar y demostrar, en todo caso, otra circunstancia. Que no haya ocurrido nada, me parece que es un retrato de parte de lo que está ocurriendo precisamente en este país. Otro elemento que también creo que hay que sumar al análisis de dónde está parado México y si transitamos o no una democracia o a dónde fue que nos dirigimos y en dónde estamos parados, tiene que ver con los medios de comunicación. Por eso digo que ahí hay luces y sombras. Estamos viendo una parte vigorosa de la prensa que dijo, este es un tema, lo puso en 8 columnas, le dio la dimensión que tenía, se escribieron artículos, se hicieron caricaturas, se le dio una dimensión a un hecho histórico en donde un expresidente decía una cosa de esa naturaleza, en un país, insisto, en donde no se estila, no se vale, no se permite que los expresidentes se refieran de esa manera a ningún otro expresidente. Una de las fórmulas mágicas, entre comillas, del viejo régimen tenía que ver con cubrirle la espalda al que seguía. Ese ha sido uno de los ejes fundamentales de operación de un cierto tipo de sistema político que se supone estábamos abandonando para incorporarnos a la vida democrática. Pero parece que hay partes de esa vida democrática que no son tales y que hacen persistir precisamente situaciones que están absolutamente emparentadas con el tema de la impunidad. Si algo ha distinguido
a los países que han logrado transitar de regímenes totalitarios, autoritarios, a espacios más o menos democráticos, en términos exitosos, es que han transitado por un espacio mínimo de justicia y un espacio mínimo de rendición de cuentas y un espacio mínimo de depuración precisamente de su estructura política. Este silencio gubernamental es un dato, pero no solamente hubo un silencio gubernamental, hubo este